Muy bien. Bueno, pues hoy os explicaré un poquito MongoDB, en qué consiste, y la implementación con Python. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el menú de hoy. Para poder un poco entender cómo funciona MongoDB y por qué existen las bases de datos no relacionales, explicaré un poco de introducción a Big Data. Muy breve. Hola, Jordi, creo que Sí. estás compartiendo la otra pantalla, ¿no? Bueno, al menos veo un escritorio solo, no veo Ah, nada. vaya. Vale, pues entonces vuelvo para atrás. A ver ahora. Pues vamos aquí. Ahora Directamente. sí, Ahora sí. perfecto. Vale. Pues bueno, como os decía, la introducción de Mongo la voy a abarcar desde el punto de vista primero, explicar un poquito qué es Big Data, para que entendáis las bases de datos no relacionales y por qué existen, para posteriormente cómo hacer una comparación entre SQL y no SQL y para ir entonces a ejemplos de MongoDB. ¿Vale? Entonces, inicialmente me voy a presentar. Soy Jordi Guix, entonces me gusta mucho el tema de la tecnología y bueno, estaba trabajando en el mundo de automoción y hace un par de años vine a Barcelona para cambiar de sector y como me gustaba mucho la tecnología, pues bueno, empecé a estudiar temas de programación, Python, inteligencia artificial y compañía. Y entonces, bueno, actualmente estoy buscando nuevas oportunidades como Product Owner o Data Scientist. Y también estoy colaborando con Saturday AI como Machine Learning Lead en la edición que estamos haciendo actualmente. Bueno, la presentación, la parte de MongoDB está en inglés porque es una presentación que hice para Python Barcelona, la hice en inglés, y la de Big Data es otra presentación sobre Big Data que también hice y ves en castellano. Un poco mixto. A ver, Big Data. A ver, Big Data como tal es el conjunto de conocimientos, métodos y tecnologías que ayudan a gestionar la recolección y almacenamiento y el análisis de un gran volumen de datos. ¿Vale? Entonces, ¿el porqué del Big Data? Pues bueno, como os podéis imaginar, hace 20 años las empresas trabajaban con un volumen de datos muy pequeño, en el cual principalmente eran las ventas, el registro de empleados, los pagos, etcétera. Posteriormente ya empezaron a orientarse hacia el cliente, empezaron a implementarse CRMs, con lo cual ya recolectaban información sobre los clientes y con la aparición de Internet y páginas web ya empezaron a recolectar más tipo de información como tema de registros web, búsquedas, etcétera. Y llegamos a la situación actual donde bueno, todo el mundo lleva un teléfono móvil en el bolsillo y que es un sistema de medición de, por ejemplo, posicionamiento, de qué estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. También internet, vídeo, estamos haciendo un montón de fotos. Entonces la complejidad de los datos va aumentando con el tiempo, va aumentando su tamaño, como podemos ver en el EGI, y también la complejidad de los datos y la variedad de los datos en el EGX. En cuanto a tamaño, ya estamos por el orden de los peta y exabytes, hay empresas que ya tienen exabytes de datos almacenados, con lo cual, bueno, el volumen de datos va creciendo. Podemos ver que noticias de prensa en las cuales se van viendo como data centers se van mudando, van creciendo y van aumentando sus tamaños. Entonces, entonces llegamos al tema de los grandes retos del Big Data, que están lo que se llaman las Vs del Big Data, que encontramos el gran volumen de datos, la cantidad de datos que tenemos que almacenar y la facilidad con la que estamos creando actualmente datos. Diariamente todos estamos generando datos en cuanto a fotografías, vídeos, llamadas que estamos haciendo, todo se va registrando por navegamos por internet, con lo cual vamos generando datos a una velocidad increíble. Por otro lado, hay lo que se llama la velocidad. En cuanto a la velocidad, se refiere tanto a la velocidad de consumo
de estos datos como a la velocidad de almacenamiento. Entonces, claro, para gestionar este gran volumen de datos es un reto en el que se encuentra el Big Data. Y también nos encontramos la variedad y diversidad de datos. Como he comentado, la forma de capturar datos que tenemos actualmente es muy diversa y hay de todo tipo, desde multimedia hasta registros, hasta pues, coordenadas GPS, etc. Y aquí es donde también aparecen ya nuevas Vs que van apareciendo, ¿no? Pues, con el tiempo, ¿no? Otro V del que se habla es la veracidad de los datos. Podemos almacenar mucha basura, pero si esta basura no la podemos analizar y no es creíble, no sirve de nada, con lo cual bueno, es otro reto que tenemos que con el Big Data. Y el valor de dicha información, cómo extraer el conocimiento de todos estos datos. Este es un infograma que es del 2017, en el cual muestra en cada 60 segundos cuántos datos se están generando por distintas compañías. Entonces, bueno, podemos ver cómo en el 2017 estaban subiendo 243.000 fotos a Facebook. En YouTube se estaban grabando 700.000 horas de vídeo. Estaban visualizadas y estaban grabando 400 horas de vídeo en aquel momento, que no eran HD, y etc. Entonces, como podéis ver, el volumen de datos que se está moviendo por Internet y se está recolectando es gigantesco. Y aquí es donde entramos en el ciclo de vida de los datos, ¿no? Donde hay la creación, que seríamos, bueno, en este caso todos, pero bueno, en compañías, en empresas, se pueden estar generando datos constantemente. La ingesta, que sería cómo capturas estos datos, cómo los procesas. Entonces entraríamos en la persistencia, que sería de lo que vamos a hablar hoy, que es bases de datos, para posteriormente poderlos analizar y visualizarlo para aportar valor a estos datos. Con esta breve introducción de qué es el Big Data, voy a entrar en MongoDB. Si hay cualquier duda, no debéis interrumpir. MongoDB. MongoDB es una base. La base de datos es un sistema para almacenar, como se indica, datos y poder acceder electrónicamente desde el ordenador, ¿no? Entonces, actualmente encontramos dos tipos de bases de datos. Las relacionales, que están organizadas por las tablas y tablas con relación entre ellas, y las no relacionales, que bueno, hay distintos tipos que ya veremos, pero en este caso MongoDB es un tipo de base de datos documental. Entonces, tal como trata la información, y si la comparamos con una base de datos relacional tradicional, tenemos que en la base de datos tradicional tenemos las tablas, en MongoDB vendrían a ser las colecciones. En la base de datos relacional tenemos las filas, en este caso serían los documentos, y las columnas serían los campos. Estos campos en MongoDB están almacenados con clave valor, como vemos a continuación. Empezamos la comparación entre base de datos SQL y no SQL. Como podemos ver, la base de datos SQL es una base de datos relacional, la cual tiene un esquema que indica todas las relaciones entre distintas tablas. Esto hace que la base de datos sea rígida para cambios en el futuro, ya que requiere un diseño estructurado, muy estructurado. En las bases de datos no relacionales, una de las ventajas que tiene es la libertad en cuanto a crecer y modificarse. Al no tener las relaciones, es fácil hacer cambios, Es posible y accesible hacer cambios a los datos que hay almacenados e incluir nuevos campos. Cuando hablaba de clave valor,
Como podemos ver, aquí tenemos lo que sería la clave, el nombre, y el valor sería el nombre mismo, en este caso Paul, y así todos. La gracia que tiene la base de datos no relacional es que almacena, se podría decir, en este caso, puedes almacenar objetos, donde tienes todos los elementos, tanto todo tipo de datos, en este caso son los string, tenemos también listas, puedes tener listas anidadas, etcétera. Como comentaba, los datos están almacenados en tablas, en la base de datos no relacional, con relaciones. En este caso, bueno, habría una relación entre la dirección de de las distintas personas. En la base de datos no relacional tenemos las colecciones que a su vez tienen los documentos, que se podrían visualizar como formas de fichas, donde cada ficha sería un registro dentro de la base de datos. Otra de las ventajas de la base de datos no relacional es cuán fácil es de que crezca la base de datos. En la base de datos tradicional SQL, el crecimiento es se dice en vertical, es decir, la base de datos va creciendo en tamaño. A su vez, a la vez que crece en tamaño, se vuelve más lenta, con lo cual necesitas más memoria y a su vez más CPU. En cambio, cuando crece mucho de tamaño, la forma de aumentar la capacidad del ordenador sería aumentando el disco duro. En el caso de la base de datos no relacional, pueden crecer verticalmente también, aumentando más RAM y más CPU, pero tiene una gran facilidad en crecer horizontalmente. Sería añadir nuevas máquinas que ayudan a descargar el trabajo. Entonces habría una máquina que es, bueno, lo explicaré más adelante, que es la que controla todo, que iba dividiendo el trabajo entre las distintas otras máquinas. Entre las razones por las cuales están las bases de datos no relacionales, esto viene ligado con la explicación anterior de qué es Big Data, es que reduce el tiempo de consulta cuando hay un número elevado de operaciones. Si hay muchos usuarios conectados, el tiempo de respuesta se reduce bastante. Cuando hablamos de pocas consultas por segundo, hay diferencias, pero bueno, son milisegundos y creo que son asumibles. Dentro de las SQL, como he comentado, son las tablas y organizar con tablas con relaciones. En las no SQL encontramos muchos tipos. MongoDB, que trabaja con documentos. Luego hay HBase, por ejemplo, que es por columnas, o Cassandra, que está por filas. También muy parecido a las columnas, pero en vez de por columnas, por filas. Luego también tenemos otras soluciones como Dynamo, que trabaja con documentos también como Mongo, pero de menor tamaño. Luego tipo clave valor, que Redis o React. Y luego hay también bases de datos por grafos, como Neo 4J, perdón, o BuildDB. Como podemos ver aquí ya hay diversidad en cuanto a tecnologías y tipos de datos. Una cosa, Jordi, te están Sí. haciendo una pregunta por aquí, por el chat. Es que no lo veo, perdón. Sí. ¿Cómo Si la puedes? puedes... Bueno, si quieres te la leo. Jordi, Sí, el mejor. tipo de no SQL depende de la aplicación Sí. para que la queramos usar. He visto que la combinación que se suele emplear más es MySQL y MongoDB. Pues por un lado te preguntan si el Sí. tipo de no SQL depende de la aplicación
Y luego, Sí, por otro en este lado, caso sí. que ha visto que la combinación que más se usa es MySQL y Mongo, respectivamente. Ujú. Vale. Entonces, En el caso de los distintos tipos, sí, hay distintos tipos porque el rendimiento es distinto dependiendo. Por ejemplo, las columnas son muy rápidas cuando básicamente es clave-valor, lo cual no es un documento almacenado, sino tienes como todo en distintas columnas, ¿no? Entonces facilita mucha velocidad según el tipo de datos con el que trabajes, unas son más rápidas que otras. Y respecto a lo de SQL MongoDB, bueno, no sé exactamente la respuesta en este sentido. Es cierto que MongoDB al aceptar documentos se asemeja un poquito más a SQL, con la cual almacenas los registros completos y evitas las relaciones, con lo cual igual la migración entre una y otra es fácil. Hablando de MongoDB, déjame explicar un poquito de dónde viene y cómo fue creada. MongoDB, bueno, se creó en el 2007, lo diseñaron en el 2007. Lo creó la empresa DoubleClick, que era una empresa de publicidad por banners, que ya en aquel entonces mostraba banners por internet a 400.000 anuncios por segundo, que es un volumen bastante grande por aquel momento. Y bueno, la base de datos es gratuita y open source. Y como he comentado, está orientada a documentos. Entonces, a ver, cada vez que creas un documento, le crea un identificador único, hash, en el cual bueno, permite identificarlos. Este de ID almacena un montón de información y técnicamente es único porque bueno, tiene el timestamp, tiene qué máquinas los han creado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual permite que siempre que se generen documentos sean únicos. La forma de trabajar que tiene es con el formato JSON, que es la versión binaria de JSON, que se utilizan en JavaScript principalmente. Bueno, principalmente no, perdón. Viene de JavaScript y se utiliza ya, se ha hecho un estándar en cuanto a transmisión de datos y comunicación de datos. Se utiliza formato binario porque es más rápido la carga y la gestión. La base de datos está escrita en C++ y tiene APIs para múltiples lenguajes. ¿Por qué es interesante? Pues una de las razones por las cuales es interesante es porque no requiere mucha memoria. Entonces, permite montarle en muchas máquinas pequeñas. Es flexible al no tener relaciones. Permite hacer modificaciones, cambios fácilmente. Tiene altos niveles de concurrencia. Como se puede ver, bueno, permite replicación. Una máquina primaria, dos secundarias. Las secundarias pueden estar en distintas regiones también, con lo cual está todo repartido. Bueno, esto era la alta consistencia. Luego está el sharding, que sería la concurrencia, con lo cual puedes tener muchísimas consultas y los datos pueden estar almacenados en múltiples ordenadores, múltiples máquinas. Entonces, como estaréis corriendo MongoDB en muchas máquinas, con lo cual podrías, el primario es el que redirigiría, por ejemplo, en un ordenador podrías tener los nombres que empiezan desde la A hasta la G. El otro ordenador de la G a la O y de la O a la Z. Entonces, bueno, el primario redirigiría a la consulta a los distintos ordenadores, con lo cual podrían acceder y permite el acceso a toda esta información rápido. Y bueno, replicación de los datos, como he comentado también, con copias en las cuales también puedes hacer comprobación de que se los ha escrito correctamente antes de la verificación de errores y el sharding que he explicado. Y aquí es donde iría, bueno, en la presentación también incluía cómo instalarlo,
básicamente. Y bueno, luego lo que había comentado también Elvin el otro día, hay MongoDB Compass que permite, es una interfaz gráfica en la cual puedes tener visualización de los tipos de datos almacenados y poderlos analizar un poquito mejor, pero más visualmente, vamos. Como referencia, recomendar Mongo University, donde hay cursos online que duran aproximadamente, bueno, los cursos están estructurados por pequeñas certificaciones y duran aproximadamente 3-4 semanas, si mal no recuerdo, y hay exámenes de certificación también. Y luego, bueno, hay distintos enlaces que cuando pase la presentación ya podéis acceder. Entonces, ahora tengo que cambiar. Ahora os mostraré un par de ejemplos. Bueno, un ejemplo antes de empezar a explicar los comandos, cómo funciona Mongo. Voy a compartir otra pantalla, avisadme cuando lo veáis. Ya se ve. Vale. Vale. Bueno, estoy corriendo con Google Colab. Entonces, a ver, esta primera parte pasaremos un poquito, ¿vale? Que es un poco para trampear el uso de Google Colab y cargar los datos en una base de datos MongoDB, que en este caso está montada en un servicio gratuito, que bueno, que explicaré después, ¿vale? Es Clever Cloud, que permite la creación de bases de datos hasta 500 megas, creo recordar. La librería que utilizamos para conectar Python con Mongo es PyMongo. Para instalarla, básicamente es pip install PyMongo, y para importarla, pues import PyMongo y Mongo Client. Entonces, este ejemplo iré un poquito rápido, luego lo iremos paso a paso. Para hacer la conexión, básicamente, bueno, se define el cliente, le pasas los datos de la máquina a la que te quieres conectar. En este caso tiene este nombre raro, que es el que asigna a la máquina Clever Cloud. Y bueno, esto listaría las colecciones que existen en la máquina y aquí le dirías con qué colección quieres trabajar. En este caso, en este ejemplo que tenía aquí creado, es un visualizador de las bicis del servicio de bicicletas públicas de Barcelona, Bicing. Entonces, haría una consulta a la base de datos pública de Open Data de Barcelona de las bicis, descargaría la información y mostraría en un mapa dicha información. Entonces, Una pregunta, sí, ¿collection sería la base de datos o sería la tabla? sería la tabla. La base de datos sería esta. Vale, Sería, sí, equiparando sería así la tabla. vale. Para hacer la consulta, básicamente, es a la colección. Le dices encontrar qué registros hay, find, y con esto ya conseguiríamos pues extraer los registros, ¿no? En este caso lo que hace es cuenta el número de pass on count documents, si existen, básicamente, y pasa que, bueno, que hay 926 registros y lista el primero. Entonces aquí podemos ver lo que sería el objeto, el documento, ¿sí? Que sería, pues podemos ver que está formado por un ID, que es el que genera automáticamente MongoDB. Y luego tenemos, pues, bueno, distintas latitud, está almacenada, longitud, latitud, cuántas bicicletas hay disponibles, el ID de la estación de bicicletas, las estaciones cercanas, slots libres que quedan, me parece, y si está operacional, si está funcionando,
en qué dirección se encuentra, en qué calle se encuentra, número de calle, etcétera, y el tipo de vehículo que hay. En este caso, este registro es del 2018 y, bueno, básicamente el servicio está fuera de servicio debido al coronavirus, con lo cual no hay ninguna bici disponible. Pero bueno, por ejemplo, ya no sirve. En este caso, pues lo que está haciendo es recolectar, bueno, básicamente selecciona las bicis, ¿vale? Espera un momento, estoy un poco perdido. Exacto. Selecciona aquellos donde están las que tengan bicis, básicamente, él recopila, perdón, los datos almacenados dentro de las bicis para luego filtrar. En este caso, lo que está haciendo es una petición de cuántas, consulta la base de datos, todas aquellas estaciones en las cuales tengan como mínimo 3 bicis. Entonces, si tiene 3 bicis, recopila pues la longitud y latitud de estas estaciones. Si me he saltado algún paso antes por aquí. Con lo cual, en este caso nos encontramos que son 662. Y el data frame que ha creado sería este en concreto, donde está longitud y latitud, los espacios libres y las bicis que hay disponibles en ese momento. Y ya con esto pues, se podría imprimir un mapa. En este caso sería las estaciones y ya podemos encontrar cuántas bicis hay en cada estación. ¿Vale? Entonces, ahora siguiente ya sería explicaros un poquito más al detalle qué es lo que estamos haciendo en cada paso, ¿no? Y cuáles serían las operaciones CRUD, bueno, de creación, de lectura, de actualización y de borrado de datos. El primer paso que está haciendo es instalar PyMongo. Y aquí tendremos lo que es la conexión a la base de datos. Con stats veríamos cómo se encuentra la base de datos, está activa y qué estamos encontrando. Y podríamos listar el nombre de la base de datos, pues listando precisamente esto. Y si nos conectamos, a ver, espera, aquí defino la conexión. Aquí lo que hacía es un borrado porque, como os comentaré, esto lo tengo en GitHub y una vez acabe os pasaré la dirección de GitHub y podréis ejecutarlo. Se está conectando a la base de datos esta de Clever Cloud, con lo cual si estáis varios usuarios conectados os irán machacando datos. Pero bueno, para practicar o para ver cómo funciona o crearos vuestra cuenta y poner vuestro Uniform Resource Identifier, que sería el identificador de la base de datos, que os lo muestra cuando os registráis a Clever Cloud, os servirá de referencia. Vale, en este caso lo que vamos a hacer es crear una colección llamada addressbook con el comando create collection. Y aquí podemos hacer un listado de las características de la colección. En este caso, el índice está definido en la clave, el ID, y ya está, el nombre que tiene es addressbook y es un tipo, es una colección. Definimos la colección addressbook, insertamos un nombre
¿Y cómo se inserta un nombre? Pues sería insert y le pasas el JSON, se podría decir. Entonces, bueno, Ujú. y aquí vemos los registros que tiene la colección. Como en este caso solo hay un registro, pues aquí está. Si quisiéramos añadir otro, sería con otro insert one, así, y poniendo otro clave valor. Otro, tantos como quieras. La clave te va, sí, clave valor, clave valor, clave valor. Perdón, me parece que lo he borrado. Pues insertando tantos como quieras. Cada vez que insertas uno, le va asignando un ID único. Vale. Pero esto se... Vale. Vale, vale. Esto nos permitiría cambiar nombres a colecciones. Básicamente, no recuerdo ahora. Ahora ejecutado. Bueno, básicamente cambiar el nombre de la colección si hubiéramos cometido algún error. Y borrar la colección. Control Collection. El que no tienes que tocar nunca sería este. Vale. Entonces, bueno, ya hemos visto el insert one, que era el que había aquí arriba. Pero bueno, este es un pequeño formulario que había creado aquí, con el cual se asigna el nombre de estas variables, se marca la edad, si te gusta Python, sí o no, dónde vives, etcétera. Tal como se pondría sería en un diccionario. Y este diccionario de Python ya lo pasarías directamente a insertar como un nuevo registro. Para saber si el registro se ha guardado correctamente, tienes el acknowledge, con lo cual si quieres hacer algún tipo de verificación de que el registro se ha guardado. Y lo mismo para obtener ID de dicho registro. O si luego tienes una aplicación creada en la cual trabajas con los datos. Con lo cual, si listamos lo que hay en la base de datos, podemos ver que están todos los registros que había generado anteriormente, más el nuevo que acabamos de generar. WSD. Aquí se puede ver un poquito ya la flexibilidad que tiene. Cuando en una base de datos relacional necesitas definir la tabla, que la tabla tiene el nombre, la dirección, etcétera, 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 aquí pasas directamente todo y te genera el documento con todos los tipos de datos que tiene. No has de reestructurar toda la base de datos añadiendo una nueva columna. En este caso, si queremos buscar por un ID determinado, como el ID que teníamos es este de aquí, que hemos generado anteriormente, buscando por este ID, obtenemos el registro que acabamos de dar de alta. ¿Qué más? Bueno, esto para buscar por nombre, si se quisiera buscar por nombre, por dirección. En este caso, si lo cambiásemos a Jordi, nos tendrían que salir todos los otros que habíamos generado, ¿no? Ah, perfecto. Con minúscula. Aquí los tenemos. Una pregunta, en el caso Sí. en el que se... Porque, claro, esa flexibilidad de la que hablabas, de que uno puedan tener 3 campos y otros 7, ¿qué pasaría si hicieras un find de un campo que no está presente en alguno de las colecciones, digamos, o de los ficheros estos? Que no tendrías ningún dato. De ahí la ventaja, el tema de verificar si tienes algún dato o no tienes. Bueno, lo has visto, por ejemplo, ahora. Lo has visto, ¿no? Si busco un nombre que no existe, No, ¿no? me refiero a, o sea, por nombre sí, pero en el caso Pues por ejemplo, de este, Postal Code, ¿no? Que en el caso de Jordi no existe. el de Exacto, aquí, por ejemplo. sí. En este caso, pues si buscamos esto básicamente, Sí, exacto.
Está vacío, no existe. Vale. La búsqueda en sí se podría ver como que el argumento es un documento y te Sí, busca otros documentos que haya no sé, un macheo parcial, al menos en estos sí, ejemplos que estamos viendo. sí, sí. Hombre, la forma correcta de hacerlo sería por el ID, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. En este caso, pues buscaría, como no hay ningún Jordi con... Si hubieran varios Jordis que tuvieran la dirección, pues saldrían 4 o 5 Jordis con su dirección. Y cuando buscas por apellido, pues tendrías pues, los apellidos con la dirección. Pero si no está vacío. Entonces aquí ya eres tú cuando haces la consulta, que haces buscar en la base de datos la dirección y en el caso de que esté vacía, qué es lo que quieres hacer en tu programa, ¿no? Si mostrar un espacio o no disponible o lo que sea. ¿Vale? Vale, vale. Como estamos trabajando con muchos datos, Big Data, es la idea, el find paréntesis paréntesis no es muy recomendable porque te muestra todo lo que hay en la base de datos. Entonces siempre interesa poner una limitación de registros. En este caso era 1, pero si quieres 2 pones 2, 3. ¿Vale? Igualmente también te permite omitir los X registros, con lo cual puedes hacer, por ejemplo, skip 1, sería omitir el primero, pero podrías pipe y poner, bueno, skip 1 y mostrar 2, por ejemplo. En ese sentido tiene flexibilidad de mostrar por si quisieras por alguna razón omitir alguno, ¿no? En el caso de actualizar los datos, pues sería con update 1. Entonces, bueno, sería la misma unidad, me había equivocado, no son 30, son algunos más, pues 40, pues 40. ¿Vale? En este caso va por name, si pusiera, en este caso, pues si le dijera, no, quiero actualizar todos los Jordis, ¿no? Pues me actualizaría el primer Jordi que encuentre, pues update 1. En este caso. ¿Vale? Si utilizamos el otro comando que es update many, actualizaría todos. Aquí tendríamos el resultado row, con el cual podemos ver pues, cuánto tiempo ha tardado en actualizarse. Esto cuando estás midiendo performance de la base de datos te puedes interesar saber los tiempos, si la transacción ha sido correcta, etcétera, etcétera. Y bueno, la misma transacción correcta. Y para borrar registros, pues con delete 1 en este caso. Entonces, bueno, en este caso no existe, con lo cual ha hecho la acción y ya está. Porque si miráramos lo que ha pasado, pues probablemente nos diría que no funciona, que no ha funcionado, que no ha encontrado ningún registro como tal. Bueno, la acción se ha hecho correcta, bien, pero en el raw result nos tendría que mostrar que el registro... bueno, perdón. Lo tenemos, sería este número. Que ha borrado 0 registros. Esto para el control de errores, cuántos han borrado, todo esto es interesante porque si te cuelas y borras un montón, pues también estás informado. Y esto es lo mismo que con one, pero many. Entonces, bueno, en vez de insert one, es insert many y le pasas pues el JSON con los distintos documentos uno tras otro.
Como podemos ver, los documentos tienen su propio formato, su propio... Por ejemplo, en este caso, pues no hay número ni planta, ¿no? Pues se importa y ya está. No hay problema. No hay ningún problema en este sentido, ¿no? Aunque tenga distintas columnas o distintos elementos dentro de estas claves dentro del documento. Entonces, para actualizar varios también, en este caso estamos actualizando varios que serían, si son activos, está por aquí también, es un registro que tiene, lo mismo lo cambian y ya está. Y para borrar muchos, pues delete mini. Y aquí acabaría lo que es la explicación de CRUD como tal. ¿Tienes alguna duda aquí? Sí, está bastante guay. Bueno, a mí me choca bastante porque yo estaba trabajando siempre con bases de datos relacionales Ah, y me choca el hecho de eso, de que se guarden algunos documentos con muy pocas variables y otros con 20 variables, ¿no? Pero entiendo que en este caso, como que esto queda más en la parte de la programación, ¿no? Que tú tienes luego exacto, que ver qué haces con eso, ¿no? exacto. Imagínate que tienes una aplicación móvil en la cual sacas la versión 1, con lo cual Sí. registras X cosas, luego sacas la versión 2, ¿no? Claro, Ujú. tú tienes que ir igual, posiblemente, crear aquí algún tipo de clave o mirar si existe tal dato o no tal dato. Que, por ejemplo, yo qué sé, en la versión 2 ahora registras la fruta favorita de los clientes, ¿no? Y Sí. luego tenías la versión 1. Pues claro, en el caso de que tu aplicación no hayan frutas favoritas, tendrás que mostrar algo en pantalla. O también comprobarás si están accediendo con la versión 1 de la aplicación o la versión 2. Vale. En el Ujú. caso que no hayan frutas, pues puedes hacer un pop-up diciendo, oye, pues ¿me podrías decir cuáles son tus frutas favoritas? Y en el Vale. caso que ya existiesen, pues ya directamente pasas a la opción que tuvieras. Y luego a la hora de, digamos, de coger datos, casi siempre, bueno, siempre vas a estar basándote en el ID, ¿no? Más que en otra cosa. Sí, bueno, yo esto lo veo como una relacional, básicamente, ¿no? Ujú. Vas por ID y ya está. Pero bueno, Ujú. podrías buscar, pues como vamos a ver, por nombre y apellido, si quisieras. O por DNI. Si tuvieras el DNI dentro del campo, podrías buscar por DNI. Hay una segunda parte que veréis, que no voy a explicar hoy, que veréis en GitHub, en el cual te permite definir cuáles son los índices, ¿vale? Con lo cual defines que sean únicos. Entonces, si definieses que el índice DNI, que el campo DNI es único, no podrías registrar dos usuarios con el mismo DNI. Tendrías el Object ID que sería único y el DNI que sería único. Sí, Pero eso bueno, como las relacionales igual, ¿no? exactamente igual, sí, sí. Con lo cual ahí Y luego, para relacionar, digamos, documentos entre ellos, lo haces también con el ID, digamos, del otro, ¿no? no. Tú vas relacionando con el foreign key, digamos, bueno, con el ID del documento al cual quieras. Ahí ya te lo tendrías que combinar tú y decir, vale, un campo de estos que pongas. Ujú. La idea es que no sean relacionales. La idea es que todos los campos, en la ficha documental que tú tienes, almacenas todos los datos del usuario. ¿Me Ujú. explico? No tendrías por qué hacer relaciones. En el caso que quisieras hacer alguna relación, pues yo que sé, con una base de datos relacional, por ejemplo, pues igual podéis poner un campo aquí que fuera SQLID y le Vale, o pusieras el sea, ID. aquí un poco la idea, digamos, es guardar siempre todo, ¿no? Todo. Sí, Y, porque el tamaño que... pero estás guardando más datos, ¿no? Digamos. no, porque en la base de datos relacional, el problema que tienes es que almacenas nulos, ¿no? Si quieres Sí. una tabla donde, bueno, puedes tener duplicados, eso sí, pero puedes almacenar nulos. En este caso los nulos no los guardas. Igual sí que tienes duplicados, eso sí. Pero bueno, aquí se está priorizando la velocidad de acceso, que igual Vale. es donde peca un poquito, bueno, peca.
las ventajas que tiene la base de datos relacional, que en su momento se creó, era que podías optimizarla mucho para ocupar poco espacio en los ordenadores, como en ordenadores con pocos discos duros y poco capacidad de, bueno, de memoria y CPU, pues bueno, pues hacía es bueno, que aunque fuera un poquito más lento, pero te ocupaba menos espacio toda la información. Aquí no se prioriza tanto que ocupe poco espacio, sino la velocidad de acceso y que esté, bueno, en muchas máquinas para que puedan haber muchas personas que accedan a la vez. Vamos al origen, ¿no? Que era una empresa de banners de publicidad por internet en la cual les interesaba mostrar anuncios, publicidad a 400.000 páginas web por segundo, ¿no? Pues bueno, les interesaba pues tener la información almacenada. Sí. Se puede almacenar todo tipo de datos. Aquí vemos texto, pero bueno, si quisieras poner una imagen, podrías poner una imagen. No es lo ideal, pero bueno, comer se lo come. O sea, puedes guardar Un binario. una ristra, ¿no? Vale. No es lo Y recomendable. para ese tipo de cosas, ¿cómo se hace normalmente? Tú guardas la URL y digamos que la Sí, imagen la guardas en otro sitio y ya un está, ¿no? S3, sí, un bucket lo metes y guardas la URL y metes la imagen, sí. Bueno, Perfecto. podrías tener un blob directamente en el documento ¿A qué si te no refieres? dispones de otra opción. Sí, sí, sí. Si quisieses meter la foto de perfil, por ejemplo, solo aquí, pues la podrías almacenar. Sí, Pero eso se almacena en base 64, ¿verdad? sí, sí, yo lo pondría fuera, con una URL, porque básicamente tú esto, al final, no deja de ser, a ver cómo lo explicaría. Tú tendrías tu programa y para mí esto, cuando traslado programación orientada a objetos, esto sería objeto, usuario, en este caso, donde estarían todos los datos de la persona. Entonces tú cuando harías la consulta, en este caso siempre he estado más con Java, programando con Java. Entonces, bueno, cargarías todo el JSON y todos aquellos campos que no estuvieran dentro del objeto no te los cargaría y el resto que estuvieran dentro del objeto te los cargaría. Con lo cual ya tendrías tu objeto generado con todos los campos. Vale, vale. Vale. Y ahora os iba a mostrar otro ejemplo un poquito más grande. Os comento así rápido el notebook lo que está haciendo, porque es un poco la trampa para poder utilizar Colab con MongoDB. Bueno, crearte un... No. Bueno, os explico un poco. En el primer caso, lo que estoy haciendo, aquí en las primeras líneas, lo que estoy haciendo es descargando una versión de MongoDB a la máquina virtual de Colab. ¿Vale? Y aquí en el segundo paso, que es lo que he requerido, que esto sí que es lo que es necesario cuando tienes un programa en Python, es instalar PyMongo. ¿Por qué instalo la máquina? Porque lo que estoy haciendo es subir datos a la máquina. Subir datos desde el punto de vista de subir un fichero CSV. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí importo las librerías que hagan falta. Aquí estamos haciendo la conexión y aquí es donde me refería. Los datos estos son de la Generalitat de Cataluña. Ocupan 1,7 gigas y son mediciones de telefonía móvil de usuarios en Cataluña. Hay 11 millones de registros. Bueno, se pueden descargar desde aquí, ¿no? Yo lo que he hecho es un pequeño extracto para poderlo guardar en GitHub y no tardarse tanto en descargar los datos. Lo que se descarga es un fichero CSV que ocupa 2 gigas como tal, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es descargarlo de GitHub y aquí sería lo que me estaba refiriendo antes de importar los datos. Si tú estás trabajando, pues bueno, en este caso con este fichero, que estaba descargado, pues sería la carga, ¿no? La carga sería con Mongo import, le dirías a qué servidor, a qué puerto, username, password, a qué base de datos lo quieres importar los datos, en qué colección quieres guardar los datos, tipo de fichero, el nombre del fichero, y en este caso que haga el drop del headline. ¿Vale?
Y para exportar la base de datos sería el comando que hay aquí abajo, export, con lo cual podrías, como su nombre indica, descargar todos los datos de la base de datos en un fichero CSV. Voy a importarlo. Entonces, bueno, aquí se pueden ver distintas formas de importar. Bueno, si fuera un JSON, se diría que es un JSON array, y contiene el fichero de JSON, el nombre del fichero de JSON. Ahora está subiendo los datos a la base de datos, está al servicio de Clever Cloud. Son datos de telefonía móvil de usuarios, en este caso de Barcelona. Y lo que he hecho es delimitar, en vez de toda Cataluña, reducir la muestra a solo los de Barcelona. Una vez se haya cargado, tenemos pues la conexión a la base de datos como tal, como hemos hecho antes. Definir que la base de datos tiene este nombre. En este caso sería este nombre de la base de datos. Las conexiones que tiene sería el address book que acabamos de crear hace un momento y el mobile BCN, que serían los datos de teléfono móvil de Barcelona. Aquí podemos ver un registro como tal. Este sería los datos recopilados por esta aplicación de la Generalitat, que sería la actividad que está haciendo el usuario en el momento en que se ha tomado el registro. En este caso sería que va en un vehículo, qué compañía de telefonía móvil utiliza, a qué hora se ha tomado la lectura, longitud, latitud, quién se ubicaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 380.000 registros y si queremos hacer una consulta de cuántos carriers hay, cuántas operadoras hay, cuántos meses a la base de datos, pues aquí obtenemos pues, bueno, que hay estas distintas operadoras registradas dentro de la base de datos, los meses, etcétera, y la actividad. Pues unos se van en vehículos, desconocidos, otros se van a pie, están parados, etcétera, ¿no? Para hacer una consulta ordenada, pues se define que... Perdón, aquí está creando un índice para el carrier y bueno, se ordena otro índice para el mes, otro índice para actividad, etc. Y esto sería la creación de índices. Y aquí estaríamos viendo cuántos hay de cada tipo, ¿no? Un poco, bueno, también lo que me gusta de las bases de datos a mí es como delegar el trabajo a las bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, que te diga cuántos hay y te lo sume, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entraríamos lo que son las aggregations, que es hacer consultas y modificaciones de los datos, sumas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, pues está haciendo una consulta de carrier, que sería en este caso el operador, perdón, que sería Movistar, y está incluyendo una nueva columna, que sería el total, y está sumando el total de usuarios que están utilizando este operador de telefonía móvil. Lo que ya nos permite, si lo cargamos en DataFrame, que básicamente ya sería, como es un diccionario, ya lo cargas directamente en DataFrame y ya podrías hacer el plot de usuarios, etcétera. Entonces el otro ejemplo que tenía era el de longitud-latitud, hacer un heatmap de concentración de usuarios, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos usuarios de Movistar, donde estaban ubicados, y con este pipeline un día, pues no sé, creo un nuevo ID, algún group por latitud, longitud y hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo importante aquí es que la hora que estoy definiendo es que sean las 9 de la mañana y me crea una nueva tabla que sería projection, donde está el ID, latitud, longitud, la hora y el total. El ID no me lo muestra, que sería el ID único que genera la base de datos. Y esto, entonces, bueno, básicamente crearía lo que es el data frame, que podremos parsear para estar mirando las longitudes y latitudes
de cada usuario y así generar un heatmap. Sería lo que están haciendo aquí, ¿no? Será heatmap de un día habitual sin coronavirus en la ciudad de Barcelona a las 9 de la mañana. Y podemos ver que en la avenida Diagonal pues hay atasco, Gran Vía, esto no sé qué es, Paseo de Gracia, por aquí, que sale, Llacuna, Pallars, Pujadas, por aquí, 22 arroba. Esto es densidad de población en vehículo. Entiendo que esto no había supervivido. No sé. Y entonces se vuelve a hacer la misma consulta, pero a las 9 de la noche. Es una consulta a las 9 de la noche, pues pasamos lo mismo y miramos las concentraciones. Pues bueno, vemos que depende de más gente. Pues en este día en concreto, pues será aquí en esta zona, porque no sé qué habrá. Rambla Popular Nuevo por aquí. Hay concentración. Por aquí. Pero bueno, algún hospital igual. A mí, el centro médico, no, pues esto no es. Clínica Pilar. Pues, a ver esto de aquí. Partido Barça. Hostia, qué guapo, ¿eh? Y por aquí, que debe haber, no sé. No se me ocurre qué puede ser. Pero bueno, sí, centros hospitalarios, centros comerciales. Acostumbra haber concentraciones a determinadas horas. Bueno, ya está. Básicamente este era el otro ejemplo que tenía. Vale. Bueno, es decir, borro la base de datos. Básicamente. Por si alguien quiere utilizar el ejemplo o lo que sea, pues aquí estaría. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero yo hago un poco de spam. En mi perfil de GitHub, dentro de MongoDB, están los distintos notebooks que podéis correr en vuestras máquinas. Y en el 2, que no he abierto, voy a abrirlo en mi máquina. Perdón. En este ya hay más detalle de MongoDB, un poquito más denso. Pero bueno, aparte de las operaciones CRUD, ya tendríamos las operaciones con operadores, ¿no? Como contar, encontrar máximos y mínimos, encontrar texto y o no esté disponible, mayor que, menor que, operadores lógicos, si existe o no existe, etc. Y la creación de índices. Estaríamos ya en la parte de aquí abajo. Cómo crear índices, aunque hemos visto antes que he creado unos cuantos. Pero bueno, esto ya os lo dejo a vosotros si queréis ir más al detalle. Yo creo que esto es cuando empieza la gracia de hacer consultas, mirar mínimos, máximos, extraer relaciones, etc. Esto es todo. Si tenéis preguntas. Pues muchas gracias, Jordi. Muchas gracias porque está curradísimo. Todos los recursos que has preparado y tal son una pasada. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí. ¿Alguien se anima con una pregunta? Bueno, si eso empiezo y ya van saliendo más. Es un poco pregunta sobre el uso de la base de datos y cuán extendido está y sobre tu opinión. ¿De qué crees que le faltaría a Mongo? A mí me gusta mucho como base de datos, está bastante utilizada, pero yo creo que en el mundo de empresa quizás no es uno de los big names, o no del todo. Igual es desconocimiento mío. Pero si asumimos que tampoco está tan expandido como otros grandes nombres, ¿qué crees que le faltaría a Mongo para ser más atractivo y tener más acogida entre diferentes empresas? Difícil preguntar, creo. A ver.
¿Me oís? Ah, sí, sí. Perdón. Sí, sí. No, es que veía el mute, pero era el mute que tenías tú, Ángel. A ver, yo diría que, bueno, creo Mongo se utiliza, mm, igual no es unas sentidas, igual por la facilidad que están ofreciendo los grandes operadores cloud, que te vienen ya preinstaladas sus bases de datos. No se cuele y puede ser un poco de limitación. Por otro lado, igual te diría desde el punto de vista de sistemas, si estás utilizando un cloud como Amazon, Google, etcétera, claro, aquí te has de montar, bueno, hablamos de sharding y montarte réplicas y todo esto. Un poco la configuración pues un poquito más compleja. Igual por ahí, luego tiempos, igual sí que tiene flexibilidad. Igual esta flexibilidad es lo que también le penaliza un poco comparadas con otras que son más estrictas, como las columnares, que pueden ser más rápidas. Vale, y comparando con un caso o con otra tecnología muy concreta, yo en el trabajo estoy sobre todo con HDFS, bueno, con el stack de Hadoop, que yo conocía antes Mongo y me gustaba la manera de trabajar en Mongo y veo que ya sea Hortonworks, ya sea Cloudera, vamos, el mundo de Hadoop le come bastante la tostada a muchos otros de NoSQL. Yo creo que una parte es que se han sacado interfaces, no son bases de datos, para mí es simplemente una interfaz como Hive, por ejemplo, si conoces, que te permite hacer cosas en SQL dentro de NoSQL, con lo cual ya te acerca un poco más. O sea, no es que solo vayas a utilizar eso, pero ya te acercas a esa tecnología y ya te atrapa. Y ya más o menos como que te tiene ahí, ya puedes utilizar algo más orientado a documentos, HBase y demás. Era por si sabías de Mongo, si crees que una estrategia así va en línea con su manera de definir su producto, si crees que quizás sería una buena estrategia para ampliar mercado o si están en otros caminos. Sí, yo creo que, bueno, como comentas, que hay otras bases de datos que utilizan SQL, aunque no sea relacional, para hacer las consultas. Aquí utilizan su propio lenguaje. No creo que sea tanto una barrera para el acceso, honestamente. No lo veo tan complejo. Es cierto que cuando haces aggregations aquello se complica, pero en SQL también se complica mucho. Uno empieza a hacer joins y empiezas a hacer consultas largas. Y no sé, no soy tan experto desde el punto de vista de otras bases de datos, y Mongo la conozco así un poco a nivel usuario. Vale, gracias. Tampoco quería así la verdad, una Biblia ni nada, No, pero era por ir comentando, pues también lo que sí, veo sí, sí. yo y digo, joder, No, no, me sí. da lástima porque como idea Mongo está muy bien y igual más está mejor para programadores que para usuarios de simples queries, que a mí se me hace un pelín complicado las consultas de vez en cuando en Mongo. A ver, yo lo que veo que al responder casi, bueno, con JSON, que ya es un estándar, se podría decir, bueno, es un estándar de hecho, para vía web, para aplicaciones móviles, para todo, a mí me va muy bien, la verdad, porque ya cargo todo y ya está. Pero bueno, es cierto que con nosotros también puedes hacerlo. Requiere un poquito más de programación y ya está, creo yo. Sí, yo desde mi punto de vista y lo que es, bueno, lo que he escuchado por ahí, porque yo tampoco tengo mucha idea de NoSQL, sí que está bastante extendido el tema de Mongo, ¿eh? Bueno, al menos Sí, yo sí. por lo que tengo entendido, al menos en startups y tal, se utiliza mucho y te diría que casi que es la que más se utiliza de NoSQL. Y no tan startups. Sí, sí, no Empresas tan grandes startups también. Sí, utilizan, sí, 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 sí. sí. Bueno, yo en el mundo que conozco, hablo de lo que conozco, en startups se utiliza mucho Mongo. Y nada, sí, es verdad, también están las soluciones como por ejemplo Dynamo,
que al final son las que te da Amazon Web Services y te lo pone muy fácil para que utilices Dynamo. Es al final de lo que hacen ellos negocio, ¿no? Pero sí, toda la parte de replicación, toda la parte de sharding, toda la parte de redundancia de datos, etcétera, esa la tienen solventada. Por lo tanto, es como que te dan todo eso, ¿no? Entonces ya pues dices, bueno, pues quizá uso Dynamo, pero más por eso que por otra cosa, ¿no? No es a lo mejor porque prefiera Dynamo a Mongo, porque más o menos será lo mismo. La comodidad de Exactamente, sí. servicio, simplemente, Exactamente. y no un quebradero de cabeza. Exactamente, sí, por no tener lo que hacer tú, básicamente. Sí. Sí, porque yo Pero, no sé, perdón. sí, pero que digo que ahí sí que, bueno, no sé, Ángel, cuál es tu experiencia, pero ya te digo, yo todo lo que he escuchado, de las no SQL, la que más escucho es Mongo. O sea, no sé cuál es tu experiencia o también a lo Yo mejor es digo, diferente en función de claro, la industria. yo desde el mundo consultoría y de estar mucho pues, en diferentes bancos, claro, yo es que ya me voy a nombres un poco más grandes y da pena porque dices, es que es lo que os solucionaría bastante. Y eso, como que hay algo que falla entre el actor que puede decidir usar una tecnología y otra y el proveedor de esa tecnología. Para mí hay como que hay un lago que dices, es fácil atravesarlo, pero que no se atraviesa. Yo lo que diría también de Mongo es que dentro de las bases de datos no relacionales, considero que es una base de datos intermedia en cuanto a carga. Es muchísima carga, te irías a otras bases de datos. Y esta sería, si no tuvieras carga, podría ser SQL. Bueno, no tuvieras, a ver, dentro hablando de cargas. Claro, este sería un punto intermedio. Con lo cual, igual si diseñan un sistema sobredimensionado para gestionar millones de datos, tiran por otras que tengan más capacidad que no Mongo. Aunque Mongo tiene mucha, pero... Sí, Mongo al final, si consiguieses escalarlo mucho horizontal y luego ahí entraría quizás también el diseño de tu negocio. De decir, pues ciertos puntos está más agregado, otras cosas pues habrá que pensarlo de otra manera. Pero no, entonces piensas que, bueno, si dices que Mongo, yo es que creí que Mongo era una solución ya alta para volumen, no vamos a decir nunca ilimitado, porque nunca vamos a llegar al ilimitado, pero sí que creí que era para humongos volumen, ¿no? Y no se me ocurre otra que se maneje también en mucho más grande. Es para volumen, pero bueno, mirando comparativas, lo típico que siempre vas viendo por ahí, vas viendo gráficas de performance, ¿no? Y por otras tecnologías no SQL, como la columnar es más rápida que Mongo. Hombre, de Vertica he escuchado, pero no sé mucho. Cassandra tampoco he trabajado mucho y dicen que son de rendimiento, pero siempre me lo he imaginado que tiene una trampa. El Mongo es bastante transparente, eso sí, me parece como esto es lo que hay. Claro, es también lo que, como comentabas antes, ¿no? La facilidad de importar el objeto y pop, lo tienes y ya está, en ese sentido. No sé, creo que se ha unido Agustín, que es más experto en sistemas grandes estos y gestión de datos. Hola Jordi. Hola, buenas. No sé si has visto la charla y... No, acabo de llegar, estaba hablando con mi padre. Todo bien, pero tenía un rato allí. Bueno, he hecho una pequeña introducción de MongoDB y ahora estábamos discutiendo un poquito el uso de MongoDB, cuánto se utiliza en la industria y por qué otras igual pueden acaparar más cuota de mercado que MongoDB. No sé tú con cuál estás trabajando, HBase o Cassandra o... Yo he trabajado con unas cuantas. El uso de Mongo es bastante extendido en el mercado empresarial, enterprise grande. No tiene ningún problema para que una gran empresa la utilice, una gran enterprise. Pero hay otros sistemas que manejan a priori mayor volumen o que están orientados a
desde su base a una línea mucho más enterprise que, a mi parecer, lo que puede estar Mongo. Tenéis el caso, sin ir muy lejos, por ejemplo, de HBase o de Cassandra o de Couchbase. Y en realidad a mí, más que una diferencia entre una base de datos y otra, lo que me parece es que su nicho de mercado inicial es diferente. El nicho de Couchbase es muy enterprise, mientras que el nicho de MongoDB ha empezado y su popularidad se debió a que todo el mundo lo empezó a consumir, desde los full stacks hasta las aplicaciones pequeñas. Pero como os digo, hay aplicaciones empresariales muy grandes que están sobre Mongo. Pero la diferencia real es dónde empezaron o dónde empezaron a ser más utilizados. No porque ellos quisieran, sino porque su público así lo quiso. Muy bien. El cliente es el que manda, sí, sí. Pero, y luego están las estadísticas, los benchmarks. Los benchmarks siempre son los benchmarks. Tú haces un benchmark y te va a salir pues la que tú quieres que te salga. Es muy difícil que el benchmark sea real o, si queréis, comparativo. Sin embargo, hay herramientas como, por ejemplo, hay una herramienta de Yahoo que permite comparar diferentes bases de datos en su comportamiento de solo lectura, lectura-escritura, indexado, búsqueda secuencial. Y esto sí que permitiría, si alguien lo hace sobre unas máquinas estándar y siguiendo ciertos lineamientos, compararlas. Pero en realidad compararlas a nivel enterprise para ganarnos 2 milisegundos, pues puede ser importante, pero no representa el volumen de decisión, no se basa en eso, sino en todo lo demás: servicio, cantidad de programadores que hay en el mercado, conocimiento, soporte. Todo esto importa más que 2 milisegundos. Sí, desde luego. Desde luego. Sí, también otra de las ventajas de Mongo, bueno, que otras también tienen, es el tema de... Tiene como un registro de cuánto... A ver, del tiempo que tardan en hacer las consultas y la ruta que ha tomado. Con lo cual, si vas haciendo muchas consultas, va tomando las rutas óptimas para llegar a los datos. Claro, y todo eso te lo guarda como documentos, evidentemente. Te lo guarda como un índice, una ruta para acceder a los datos. Sí, una especie de caché, pero Sí. La caché de comportamiento, índice de ruta, sí, una cosa rara, sí. este comportamiento también lo tiene Couchbase, por ejemplo. Tiene una caché que es la Not Recently Used, que se basa justamente en esto. Supongo que también el benchmark, si lo haces, dependiendo cómo sea tu empresa, bueno, dependerá más del uso que quieras hacer, porque si vas a hacer muchas consultas que puedes cachear y todo esto, pues puedes acelerar velocidad. En cambio, si consultas random, pues igual no tienes tanto performance. Bueno. En realidad lo que determina si lo vas a usar o no, creo que son los casos de uso y a qué nivel de penetración tenga la tecnología en tu enterprise, en tu empresa, en tu negocio, incluso en tu conocimiento. Si no conoces otras, es mucho más fácil aplicar Mongo porque todo es para mañana que aprender Cassandra. Y luego, a nivel de casos de uso, las bases de datos no relacionales se utilizan igual y en los mismos casos de uso, se pueden utilizar los mismos casos de uso que las SQL, porque siempre he visto esa diferencia de, no, si utilizas, yo qué sé, un ERP o quieres desarrollar un ERP, mejor utiliza SQL porque los datos normalmente son más estructurados y tal, y en cambio, si, yo qué sé, tienes muchos datos o tienes datos menos estructurados, utiliza no SQL. ¿Es eso cierto realmente? ¿O con no SQL puedes llegar a tener exactamente lo mismo que con una relacional? Te condiciona. Yo veo que puedes tener, el no SQL, porque al final es not only SQL, puedes tener todo lo que tienes en SQL, pero al revés no. Uno engloba al otro
pero te condiciona luego en el uso. Yo que estoy más en el lado de diseño, de arquitectura de base de datos, pero del diseño de esquemas, claro, si tienes un esquema muy orientado a pues, una estructura en estrella, por ejemplo, donde vas a tener datos a lo largo del tiempo, un montón, muchísimos, en plan miles de millones de filas a lo largo del tiempo, y unas pequeñas tablas que se relacionan con la primera, pero que estas también varían y quieres hacer su variación actual, claro, aquí mejor una relacional porque cambiando algo o algo que te permita tan fácil como la relacional, quiero decir, cambiando en algo muy pequeño afectas a todo lo grande. Mientras que en algo que esté desnormalizado, como en documentos, para que sea potente, al final podrías tener esto en MongoDB normalizado también, pero perdería su razón de ser, en mi opinión. Si lo tienes desnormalizado, te tocaría hacer un montón de updates en todo lo que tienes, si realmente quieres hacer todos esos updates. Entonces, todo lo puedes hacer en todos lados y es como te busques tú la manera de diseñar las cosas para sacarle más rendimiento a la tecnología que tienes entre manos. Otro tema que quería preguntarte, Jordi, un gusto, desde Ecuador, un saludo para todos ustedes, es el tema de la validación de datos, porque está bien, yo también he usado Mongo y me parece algo que va muy bien, pero cuando tú llegas al punto de la validación de datos, te toca hacer bastante código de la parte del frontend o de la parte de tu backend para controlar que la información llegue a tu base de datos correctamente. Entonces, desde tu perspectiva, ¿hay alguna forma como para controlar esto o prácticamente se lo debe manejar así? ¿A qué te refieres? ¿La transacción que no es correcta o que estás comprobando que los datos que recibes son los que quieres o no? A ver, básicamente tú trabajas con fechas, con números y también trabajas con texto, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando se maneja datos mixtos, tú lo que quieres es controlar datos, controlar la interacción de la información, que la información que se graba en la base de datos sea correcta. Si yo voy a grabar fechas, yo necesito que la fecha que llegue a mi base de datos sea correcta, porque desde mi lado de interacción de mi API, yo tengo por acá un microservicio que está absorbiendo información, pero que al grabarse yo tengo que manejar un control en todo el camino para que la información llegue correctamente. Pero... Sí. Pero ¿qué pasa con el resto? Supongamos que yo estoy haciendo una integración y tengo un servicio externo que se está conectando a mi base de datos y está insertando información incorrecta. ¿Cómo yo valido eso? En verdad. Bueno, al menos te explicaré mi experiencia en cuanto a la creación de objetos. Y yo siempre compruebo que los datos cuando creo el objeto sean correctos, cuando hago la creación del objeto en sí. Con lo cual, yo creo que forma parte del software robusto, ¿no? Que no crees un objeto con datos incorrectos. Entonces ya haces el ciclo de validación ahí. Bueno, Entonces el también constructor, pues ahí estás haciendo la validación. También es una fuerza del paradigma de NoSQL, de ingresas todo, no te preocupa tanto la calidad del dato, porque el dato es el que vas a tener en IoT, por ejemplo, en el Internet of Things, nunca vas a poder preguntarle, perdona, que no te he entendido bien. ¿Me puedes decir de nuevo lo que me has dicho? ¿No? Porque te va a estar constantemente diciendo cosas. Entonces, una fuerza de esto es que no tiene esquema, no tiene restricciones y es escríbemelo todo. Y eso ya sería al final es un layer de landing,
donde tienes tus datos y ya un poco te organizas con ETLs, con diferentes procesos para ir curando los datos, pero te interesa, o normalmente interesa, no perder el dato original y luego el limpiarlo, más que porque lo que me has comentado de vigilar mucho desde el front-end, eso lo sueles hacer si atacas directamente una base relacional donde tienes un montón de constraints. Yo en un NoSQL no haría demasiado de eso, salvo las míticas, bueno, siempre hay, directamente en HTML siempre hay opciones de vigilar qué datos de entrada, pero eso ya sería pensando una interacción con un humano, que esa es más o menos fácil de generar, pero máquina a máquina, no sé, controlar datos no lo veo muy factible, en un early stage al menos. Yo, en cambio, pienso diferente. Por ejemplo, de la rama de datos, que sería donde estamos ahora mismo hablando de las bases de datos, hay toda una especialización que es data quality, es la calidad del dato, que nos lleva a preguntas como si el dato es verídico, o el dato es veraz, o el dato cumple un patrón, o el dato es de algún tipo específico, o esta fecha tiene un formato. Todo ese tipo de preguntas. Y estas son preguntas del data quality que tienen que ver muchísimo con la interacción de un sistema con otro. No de un frontal web contra un Mongo, un frontal web contra una base de datos no SQL. Es básicamente un proceso de transformación del dato, y a medida que vas heredando ese dato de sistema en sistema, tiene que ser coherente. La fecha tiene que seguir significando lo mismo y tiene que ser coherente en el end-to-end. Luego, data quality es una de las ramas más importantes hoy por hoy, sobre todo hablando de no SQL, donde la responsabilidad del tipo de dato, la responsabilidad del formato o del esquema pasa a ser de la aplicación y deja de ser de la base de datos. Entonces, tu base de datos, o sea, si queréis en una relacional, yo puedo decir, oye, esto es un integer, y sí, lo es o no lo es, pero en una no relacional me va a parecer más difícil decir, esto es una fecha, lo es o no lo es, porque viene en un formato string a priori. Y tendré que usar data quality para saber si esa fecha tiene sentido desde un punto de vista de negocio. Luego, créeme, va a ser muchísimo más importante todo el proceso de data quality cuando estemos hablando de no SQLs que cuando estamos hablando de relacionales donde el motor ya provee una ayuda para esa data quality. Ya tienes la plataforma que te obliga, que te restringe. Sí, sí. Sí, en data quality se trabaja mucho con el concepto de quality gates, y que es dónde asignas exactamente la responsabilidad de qué noción de calidad del dato a qué parte del sistema. Y normalmente se divide en 7, pero bueno, la verdad es que no me lo conozco mucho. Y yo trabajo con ellos todos los días. Sí. Tecnología, y sí. puedo decir, entonces, no solamente no la vais a obviar, sino que la vais a necesitar. Sí, pero si tú tienes, que hagáis, te llegan datos de un sistema, o de varios sistemas. Entonces, una prioridad tuya es escuchar. Lo primero es escuchar, bueno, a ver, el primero es oír, no escuchar. Lo estaba diciendo al revés. Una vez que oyes, ya escuchas lo que dice. Entonces, primero te enteras lo que hay, luego ya empiezas a guardar, a filtrar o a reprocesar o a lo que sea, pero un primer paso bruto yo creo que es el necesario, y luego diferentes puertas donde vayas afinando y asegurando, porque lo que dices de calidad end-to-end, estoy de acuerdo, pero como se pierden, no eres capaz, yo creo que yo al menos no soy capaz de asegurar la calidad en cada paso. Sí que podría intentar recuperar la calidad del dato en ciertos pasos, pero
en cada uno de los pasos del life cycle del dato no vas a conseguir una calidad perfecta. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu proceso de data quality está orientado a conseguir la calidad del dato que necesitas en cada transformación y que si no lo tienes en cuenta desde el principio, vas a tener un problema al final, porque tienes datos que no son válidos desde el punto de vista de negocio. Si no lo has tenido en cuenta en tu proceso de desarrollo, lo que tienes es datos, pero no tienen calidad. Luego, desde el punto de vista de negocio, no sirven para nada. Luego, si quieres más que antes, es más urgente en los procesos de calidad del dato, porque ahora no hay un esquema sobre el cual te puedas fijar o sobre el cual puedas basarte para decir, oye, esto es un integer, esto es un float, esto es tal, sino que vas a tener una serie de datos en principio y digamos no estructurados sobre los que tienes que montar tu calidad del dato para darles valor desde el punto de vista de negocio. Y lo puedes hacer en cada una de las transformaciones de todo tu proceso end-to-end. Bueno, no sé, yo no siempre consigo que el dato esté perfecto en cada paso del pipeline, pero oye, en el momento que lo consiga, ole, ole. A mí normalmente me suele llegar dato sucio y yo me voy preocupando en diferentes etapas limpiarlo con los métodos que tengo en cada una de las etapas. Pero hombre, si me lo diesen limpio, la verdad es que estaría perfecto. Pero eso implica un trabajo más fuerte del lado de la aplicación y obviamente cuando tú vas a extraer información para generar reportes, para hacer reportería o para hacer cubos o algo de BI, tú te metes en problemas porque una fecha es tan valiosa que si está mal definida o si hay un dato mal expuesto, te puede causar muchos problemas porque al final del día el usuario final del reporte de BI o de los gráficos sobre todo, está recibiendo información incorrecta. Entonces, básicamente me parece que es una debilidad de NoSQL, esa parte de la validación de datos, aunque creo que Cassandra y no sé qué otra base de datos, creo que tiene algo de control del esquema, pero no creo que se llegue al 100%, pero creo que es una debilidad. Pero sí siento que es muy válida la intención de NoSQL de poder administrar los datos como llegan, pero sí nos da trabajo desde el lado de la aplicación. Otra cosa es, por ejemplo, nosotros nos toca integrar con, dentro de la empresa, se le ocurre a alguien de arriba que hay que crear un nuevo proyecto y que se tiene que integrar con los datos que ya tenemos en nuestra base de datos. Y entonces llega la otra persona y obviamente tiene que crear un montón de cosas, replicar todas las validaciones para que envíe la información correcta. Entonces, sí nos hace como que un poco más complicada la vida. Pero al final, en términos de datos, me parece muy bueno el tema de usar un estándar como JSON para almacenar y todo esto. Me parece muy bueno, pero básicamente será mi pregunta, ¿no? Porque si actualmente usamos base de datos SQL, pero relacionales, pero también estábamos evaluando porque manejamos millones de documentos, millones de millones al día. Y es algo tremendo, ya prácticamente las bases de datos son monstruos que no sabemos qué hacer y justamente estábamos evaluando todas las bases de datos que podemos usar para mejorar el rendimiento de la aplicación. Pero justamente esta parte es con la que me he tropezado y me quedo ahí y, y a veces pienso que la parte relacional tiene un control mejor de los datos. Sí.
Yo añadiría igual lo que creo que ha dicho Tony, ¿no? De que si la ingesta de los datos está hecho por un software, ¿no? Y tú tienes un objeto que está pidiendo los datos, por aislado, debería estar normalizado desde el punto de vista del software que están viendo los datos. Es cierto que si luego tienes IoT, dispositivos X que empiezan a poner datos por todos lados y a saber qué formatos y todo, pues bueno, ahí tiene que haber un buen diseño de cuando cargas los datos, controlar qué estás cargando. Bueno, supongo que hay de todo. Sí, sí, nosotros en la empresa hubo una iniciativa anterior que lo llamaron, en mi opinión, me ha llamado porque ya da una idea mala, pues nada, un data lake, y ya ahí cada uno decía, bueno, pues vamos a volcar lo nuestro y ya otro se preocupará de consumirlo. Y a nosotros que nos tocaba consumir todo eso, era como, venga, pues a remangarse. Y era más un trabajo de pedir a la gente que lo hiciese todo diferente, más que realmente de tú construir lo tuyo. Entonces, sí, a ver, cuando estás en control de tu sistema de end-to-end, estoy de acuerdo que puedes hacer, pero cuando eres un mero cliente de otros procesos, estás supeditado a ellos y, bueno, pues, llegas hasta donde haya que llegar, pero al final estás obligando a otro equipo a que cambie su manera, que a él le funciona. Y es que eso repatea. Como a nosotros no funciona, pues ya está. Y claro, Bastante habitual, todo sí. lo demás sufre. Sí, sí. Pero bueno, historias como estas habrá millones. Sí, a ver, eso es totalmente cierto. O sea, una cosa es, digamos, lo óptimo y otra cosa es la realidad. Y la realidad normalmente es que los datos son una mierda. Y, y normalmente los datos que te van a dar, tanto clientes como cuando tengas que integrar y tal, van a ser normalmente, o en la mayoría de los casos, bastante malos. Entonces, pero Que bueno, muchas veces, pero eso al final ya es que ya no es un tema de... O sea, sí, bueno, luego tú ya tendrás cuidado, digamos, de hacerlo bien en tu aplicación, ¿no? Y de recoger lo que realmente valga la pena y lo demás, pues desecharlo. Porque si lo único que se va haciendo es coger la mierda de un sitio y pasándola a otro sitio, al exacto. final Pero no para consigues nada. esa decisión, el cesador de pollos, para decidir a la izquierda o a la derecha, lo tiene que coger en algún momento. Uy, se me ha activado Alexa. No sé qué he dicho. Ha sido decir cesador y Los ya... pollos ha sido, creo. Bueno, también esto viene un poco al principio de la charla, ¿no? Cuando hablábamos de Big Data, en cuando tenías bueno, volumen, la velocidad y también la variedad de los datos, ¿no? Entonces, si quieres velocidad de captación, pues bueno, no puedes verificar que todos los datos te interesa acaparar directamente. Si ya no tienes tanta velocidad y puedes dedicarle tiempo a la verificación, pues bueno, ahí es un tema que igual tienes que poner algo antes de la ingesta de los datos para crear la verificación, antes de que guarden los datos. Apache... Ah, Sí, Ángel, pues, continúa. no, muy rápido, y luego continúas tú. Perdona. Que digo que Apache ha sacado un producto, que no lo manejo mucho, sé que lo tenemos en la empresa, pero es que no sé muy bien, que es Apache Atlas, que busca Atlas como el Titán o como el Atlas del mundo, que busca una normalización en toda la empresa del tipo de los tipos de datos y que haya una gobernanza del dato un poco más controlada. Todo esto basándose en HDFS y Hadoop. No sé si hay otras iniciativas de otras tecnologías también, y esta aún así me sigue pareciendo, con lo que sufro yo día a día, me sigue pareciendo ciencia ficción. Era solo eso, que yo creo que sí que hay iniciativas para ese tipo de control,
aparte de las quality gates y de todos estos productos que te intentan meter etapas de por medio, pero de las propias tecnologías, el implantar pues esa ventaja del esquema estricto, aunque con otros flavors un poco pues a su estilo. Y ya está. Ronald, ¿qué ibas a decir? No, perdona que estoy con los chicos aquí en la casa. Estamos con esta Ánimo, situación. ánimo con eso. Bien, básicamente lo que ahora estamos analizando dentro de la estructura, lo que estamos armando es usarlo básicamente para la obtención de datos a través de microservicios y ofrecerlo para que como una capa básica, ¿no? de la data. Entonces, luego nos toca transformar esa información en algo válido y esa es la parte que estamos armando. Pero sí, Mongo me parece que lo que es el performance y todo esto me ha parecido muy bien porque de mi lado que soy desarrollador me ha facilitado muchas cosas. Nos toca hacer un poco de trabajillo, pero ahí estamos. Entonces, sí, creo que es válido. Hay muchas cosas todavía que hay que ir avanzando. Yo creo que Mongo con el tiempo tiene que ir creciendo. Me parece que tú puedes definir los datos. O sea, cuando ya los datos llegan correctamente, los datos se definen por sus tipos. Pero básicamente lo que no me cuadró al principio fue el tema de que muchos se conectaban a mi base de datos y me enviaban información basura. Entonces, obviamente es eso. Pero sí, me parece muy bien Mongo y creo que en este mundo todavía no todo está dicho. Yo creo que hay cosas que se tienen que mejorar, que van a ir mejorando y cosas que de nuestra parte podemos también corregir. Bueno, listo, no sé si hay algo más. Un último comentario igual sobre Mongo, que una de las razones por las que me gusta es por el hecho de quieres crear algo, es fácil, ¿no? Habéis visto que la conexión se hacía, no he diseñado ninguna base de datos anteriormente, no hay relaciones, no hay nada, es decir, almacena objetos, rescata objetos y ya está. Da al usuario le paso los objetos, no sé cómo decirlo. No hay un prediseño, no hay... Cuando tienes que hacer cosas rápidas... Es más natural, ¿no? Es como... Sí, hombre, a nivel, entiendo que en una organización, cuando tienes algo ya establecido, todo esto es complejo. Pero tú haces una aplicación móvil, quieres hacer unas pruebas, quieres hacer una conexión a base de datos, que empiezas a pasar los objetos para arriba y para abajo, fácil. Con SQL ya te creas las tablas, qué tablas vas a hacer. Si quieres crear alguna relación, lo haces. O si no, sin relaciones a saco, pues bueno, no sé, tampoco lo veo. Perfecto, pues nada, muchas gracias Jordi y nada, creo que si no tenéis más comentarios pues lo dejamos aquí y ya nos vemos mañana. Muy bien. Y mucho ánimo a todos, que vaya bien, igualmente, que vaya bien aquí el tema del coronavirus, el confinamiento y nada. Abrazos. Somos bastantes, ¿no? Sí, sí. Aquí no hay bajas. A ver. Bueno, gracias Jordi, que ha estado muy interesante todos los ejemplos. Sí. Muchas gracias. Está muy bien, muchas gracias. Que vaya bien, adiós. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante la charla y me ha gustado. Antonio, un gusto también. Que la pasen bien. Cuídense. Bien, chao. Gracias a todos.